Video rápido porque no tenía nada que hacer. Fíjense, me llegó esta camarita de Steren. Esta es una cámara HD que se utiliza obviamente para hacer videollamadas, pero yo la voy a utilizar para mi Voron. Fíjense nada más esto. Esta cámara pues es una especie de cámara muy genérica HD que pues ha de ser como de 720 puntos la verdad, pero para las impresoras me encanta porque están muy bien iluminadas, sirve para hacer timelapse. Y como ya traen una Raspberry Pi, o bueno, en este caso una Orange Pi, pues puedo conectársela directamente para hacer timelapses y monitorear mis impresiones. Entonces, fíjense, esta cosa, pues es una cámara común y corriente que la vamos a montar en, pues, las computadoras. Pero como la Voron es tan personalizable, imprimí una pequeña pieza con la bambú. Y bueno, en lo que se imprime esa pieza, vamos a descuartizar esto. Solo un poquito, nada grave. Estoy cocinando cosas en el microondas, que de hecho ya va a terminar, fíjense, les falta 2 minutos. Y si se dan cuenta, está el rojo vivo, ya lo vieron ahí arriba. Estén atentos a ese video, si no es que a lo mejor ya estuvo arriba seguramente. Ajá. De hecho ya suena la alarma de que tengo que venir a revisarlo. Alexa, para. Déjenme grabo eso, un segundo. Ok, ya grabé la parte que tenía que grabar de ahí, pero si tienen curiosidad, vean, eso está el rojo vivo. Tengo que dejar que se enfríe para poder sacarlo. Si tienen curiosidad, vayan a ver este video. Debe de estar por ahí. Impresión 3D, horno de microondas, barro y cerámica. Algo así se va a llamar el video. Pero vamos a seguir haciendo lo de la cámara. Ay, apagué la luz, vamos a prenderla. ¡Au! Y fíjense, la cámara tiene aquí pues estas partes que se mueven. Yo voy a quitarle esta cubierta que tiene aquí. La ven, tiene un tornillo tuerca. Y de este otro lado, con suerte, ajá, está el desarmador. Así que vamos a sacar esto. Vieron que quité esto y tal vez utilice esto. Creo que está bien con su tornillo. Me gusta. Vamos para allá. Porque me adelanté un poquito. Y quiero que vean cómo dentro de la Voron. Aquí está la pieza que imprimí con la bambú. Y yo ya había buscado un tornillo para meterle aquí con una tuerca, pero que se los voy a sacar para que no tenga juego la cámara. Y voy a utilizar pues el original. Así que déjenme, me hago bolas un poquito con esto. Muy bien, ya quedó la cámara. Vean cómo esta base está hecha perfecta. Esto pues lo apreté para que se pudiera ajustar. Y bueno, pasé el cable por aquí arriba, solamente por dentro de la extrusión. Tengo que imprimir más de estos adornos para tapar por donde pasa el cable y también que no se atore con esto. Pero vean, aquí lo puse aquí. Hice un pequeño orificio en esta cubierta. Ay, bueno, hay un poquito de basura. Pero de ahí pasa el cable por abajo. Y ahora vamos a pues conectarla a nuestra Orange Pi. Déjenme, le abro el cofre a la Voron. Déjenme quitarlo de arriba y les enseño cómo es por abajo, que muchos ya lo han visto, pero para que vean lo fácil que es utilizar estas cosas. Miren, aquí abajo de la impresora guardo un diagrama en caso de que un día desconecte o algo y no me acuerde de dónde va. Pues aquí está el diagrama que se utilizó para armarla y justo aquí está mi Orange Pi, ¿ok? Entonces, aquí es en donde voy a conectar la cámara en cualquier puerto USB que tenga. Fíjense mi nuevo relojito. Yo le puedo hablar a Alexa a través de él. Es de esos sencillos baratitos, pero me gusta porque se parece al Garmin que tenía. Por aquí tengo la caja. Es el Oasis X de Más X. ¿Ok? Se le pueden poner otros fondos, pero lo cool es que tiene Alexa incluido. Entonces, si tú le picas... Solo pequeño paréntesis en lo que les enseño esto. Digo, les dice cómo caminar. Digo, lo tengo que mover. A ver, dame un segundo. Ok, ahora sí. Les da datos. Abajo tengo llamadas, pero no se las voy a mostrar. Tengo la actividad del día de hoy. He andado caminando muy poquito. Pero bueno, esa es la actividad que tuve hoy. Y si le picamos por acá. Vean, puedo medir mis pulsaciones. El nivel de oxígeno en la sangre. El nivel de oxígeno en la sangre. Ahí va. Y de hecho tiene aquí una explicación, ¿no? El nivel de oxígeno en la sangre
es un porcentaje de la hemoglobina, bla, bla, bla. Okay, así que ahí está haciendo el cálculo. Ahí va, ya salió 97%, todavía está procesando un poquito más de información, pero vamos a saltárnosla porque solo se los estoy enseñando así de rapidito. Y si nos vamos para abajo, lo cool de esto porque lo compré es que no es a prueba de agua, es contra agua. Entonces lo podemos meter hasta 50 metros, me parece, y no se va a dañar. A diferencia de los otros que solo los podemos mojar tantito. Y tiene esas funciones para destaparlo. La batería le dura como una semana. Eso está bien cool. Aunque, eso sí, no me gusta que se cargue como por esta cosa que se enchufa con un imán. Me gusta más que tienen así como el imán que se pega como los iPods, iWatch, eso. Pero en general está bonito, se conecta al teléfono, te dice todo eso. Y lo cool es que si tú le dejas apretado aquí, ya terminé. Podemos hablar con Alexa. ¿Lo ven? Apagó todo el estudio. Digo, aquí me dijo, lo siento, no entiendo qué quieres decir, pero sí apagó el estudio. Y si lo vuelvo a dejar presionado. Alexa, pon ambiente. Vean que mi Alexa del fondo está apagada. Así que ya me encendió las luces del fondo, ¿lo vieron? Así que está cool que desde aquí puedo controlar a Alexa. Solamente por esa función lo pedí porque a mí me da mucha flojera, cuando no estoy en la casa, tener que sacar el teléfono para hablarle a Alexa, porque para hablarle a Alexa en el teléfono hay que abrir la aplicación y hablarle desde ahí o meterse a cada una de las cosas que tengo en la casa y controlarlas. Pero desde el reloj puedo hacerlo y no tengo que sacar el teléfono. Entonces solo por eso lo pedí. Ahí se los dejo abajo en la descripción, solo pequeño comentario de mi reloj. A lo que nos truje Chencha. Como pueden ver aquí abajo, esa es mi tarjeta Orange Pi. Aquí está mi tarjeta Spider que controla todos los motores de la impresora, pero pues esta es la parte inteligente. De hecho, aquí está conectado por medio de HDMI y de USB la pantalla. Por HDMI pues para que se vea y por USB la cuestión touch. Pero ahorita ya pasé el cable de la cámara y lo tengo que conectar. Ahí atrás están los USBs, así que denme un segundito. Ya está conectada. Vamos a reiniciar esto. Y vamos a la computadora. Bien, vamos a conectarnos. A ver, esto lo pueden hacer con cualquier impresora que tenga clipper. Solamente le conectan una cámara. Algunas van a funcionar de inmediato, otras solamente hay que ir a la configuración de la impresora, agregar una nueva cámara, ponerle un nombre y listo. Pero para hacer timelapses puede resultar un poco más complicado. Yo les voy a dejar ahí abajo en la descripción algunas instrucciones, porque las instrucciones cambian conforme se va actualizando todo esto. Y en algunas ocasiones debemos de modificar el archivo de configuración webcam.txt para que reconozca el USB o que busque ahí una cámara. Y también más abajo hay una configuración para la resolución a la que queremos que trabaje nuestra cámara. De ahí hay que conectarnos a la consola de nuestra impresora para instalar los componentes del timelapse. Hay algunas opciones más automatizadas utilizando un programa que se llama Kiahu. De nuevo, como las instrucciones cambian tanto, mejor se las dejo ahí abajo porque en el sitio de GitHub es donde se actualiza siempre toda esa información. Entonces creo que va a ser mejor que lo consulten ahí. Aparte lo pueden ir leyendo y copiando los códigos. Así que solamente es instalar los componentes del timelapse y agregar algunos elementos a los archivos también de configuración de Moonraker y me parece que también de printer config. De ahí ya solamente es configurar cada cuánto queremos que tome la foto, si queremos que la cabeza se detenga. Hay muchísimas configuraciones para hacer los timelapses. La verdad es que yo la utilizo más para monitorear y sí un poco para hacer timelapse, pero como si hacen la impresión un poquito más lenta, los hago corridos, es decir, sin que la cabeza se detenga para tomar una fotografía, que se ven más nice, pero toman más tiempo. Entonces aquí buscamos un poquito ser más eficientes, pero ahí les dejo toda esa información abajo, chequenlo. Mientras ahí les estoy dejando algunos timelapse que he empezado a hacer con esto y me gustaría cambiar la cámara de lugar, tal vez que esté en una esquina inferior para que se pueda ver cómo va creciendo la pieza desde abajo hacia arriba, pero mientras me sirve muy bien, así que ya estaré haciendo eso. Pero si tienen dudas, cuéntenme abajo en los comentarios. Un video un poquito diferente. Pronto voy a estar haciendo cosas con Raspberry Pi y con Orange Pi, que es como una versión más económica, porque tengo unas cosas súper cool. Pero estén atentos y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer y nos vemos.